porque después de 3 años de conocer aquí a este señor mayor, grandísimo de la vida, que llegó de solo 17 años, pues nos va a contar finalmente su historia. Hola, ante todo, mucho gusto, Felipe. Hace mucho tiempo atrás ya me han visto en las redes de Viviana. Ellos me abrieron su hogar y ahora yo soy parte de la familia. Más que todo de Family Life Moments, Maro ahora, en lo personal, son como mi segunda familia aquí. Primera familia acá. Primera familia aquí. Segunda familia de la vida. Segunda familia aquí. Pues sí, aquí está, les presento oficialmente a Felipe, nuestro hijo adoptado, decimos por acá. Lo acogimos desde que tenía 17 años en nuestra familia. Obviamente muy rápidamente, como suele pasar en Canadá, pues nada, abrió sus alitas y se fue ya a vivir solo. Aquí estamos en su apartamento. Queremos contarle su historia porque es una historia que seguramente va a inspirar a muchísimos jóvenes y también a muchísimas madres y padres que tienen hijos jóvenes y les da un poco de inseguridad o de miedos de cómo puede ser la vida de un adolescente en Canadá. Cuéntanos por favor, ¿cómo llegaste? ¿Cómo inició todo este tema de Canadá? Bueno, hace 3 años atrás, 3 años y un poco más, yo estaba ya decidido a quedarme en Colombia, no planeaba venir a Canadá. Después de que terminaste el colegio. Después de que terminé mi escuela, en el examen ICFES, que es un examen que hace en Colombia al finalizar tu colegio, yo tuve una muy buena puntuación y yo tenía una beca en Colombia. Entonces en el momento que se presentó como la oportunidad de que si yo sí quería venir a Canadá, tenía que decidir qué hacer en la vida. Como si quería estudiar en Colombia con mi beca que podía ir donde quisiera, o si venía aquí, estudiaba aquí, veía cómo eran las cosas aquí y perdía mi beca en Colombia. Entonces era como uno arriesgarse a... ¡Wow! Ya sabes, a... Here's what I found. ¡Qué decisión tan difícil, Felipe! Yo no me sabía esa parte de la historia, ¿eh? ¿No? No tenía ni idea. Y en ese momento tengo un familiar aquí que me habló mucho de las cosas buenas, de las cosas por qué debería estar aquí estudiando e intentar. Entonces pues yo hablé con mi familia, mis papás y les dije como que quiero ir a estudiar idiomas, veo 8 meses, 6 meses, si me gusta, si el ambiente en el que estoy me siento bien, si decido quedarme o no y ahí pues me devuelvo a Colombia o me quedo allá. En ese momento mis papás me apoyaron, me dieron todo el apoyo financiero, emocional. En ese momento que ya yo mismo pensé, dije bueno, voy a ir a Canadá a estudiar, si me gusta me quedo, si no ya la vida me colocará otras cosas. Y tomé la decisión, vine a estudiar, principalmente vine a estudiar inglés. Ya sabía un poco de inglés, pero vine a perfeccionarlo. Y después me fui dando cuenta que aquí se usaba más el francés. Porque estamos viviendo en la ciudad de Montreal. En la ciudad de Montreal, en Quebec. Entonces esta provincia es francófona. Y al ver que para el trabajo, para los amigos, para muchas cosas se utilizaba mucho más el francés, decidí después de 3 meses cambiarme a estudiar francés. Principalmente vine a estudiar por 8 meses. Cuando estaba en el proceso de estudiar francés, comencé a buscar unas formas de cómo podía yo seguir estudiando aquí. Bueno, pero ahí te estás adelantando un poquito porque es que yo anuncié que iba a entrevistar a Felipe en mis redes sociales de Instagram y les dije, ok, ¿qué preguntas tienen para este chico? Entonces, una de las preguntas es ¿qué tipo de visa inicialmente utilizaste para llegar a estudiar idiomas por más de 6 meses? Porque eran 8 meses de idiomas. Ok. Cuando vienes a estudiar idiomas por más de 8 meses, te dan una visa de estudiante. Creo que son menos de 6 meses cuando tienes que solicitar solamente una visa de estudiante normal. De turista, perdón. Y más de 6 meses ya tienes que pedir una visa de estudiante, pero por venir a estudiar idiomas no tienes permiso de trabajo. Ok, ¿cuántos años tenías cuando pediste esa visa? Bueno, cuando yo la solicité tenía 17 y en ese momento, por ser menor de edad, el gobierno te exige que tengas un guardián en la ciudad que vas. Entonces pues afortunadamente tenía a un primo y con él pues mis papás hablaron para que me hicieran como el favor de que iban a ser mis guardianes aquí. Y ya, ok, perfecto. Bueno, de ahí salió de ser estudiante de idioma en ese momento. Mi esposo también hacía un curso de idiomas, nos conocimos y finalmente él, pues aunque su primo era el guardián, realmente se fue a vivir con nosotros en nuestra casa.
recién llegué, duré unas semanas con mi primo y como a las 3, 4 semanas conocí a John, el esposo de Vivi, y pues me fui a vivir como al mes con ellos, que me abrieron las puertas de su hogar. Duramos como un año y un poco más viviendo juntos. Ok, ya, Felipe llegó a 17 años, tenía que tener un guardián, por eso generalmente cuando vienen personas jóvenes hay instituciones que se encargan como de asignarles una familia que sea como la guardiana, que están, pues ya tienen como que cumplen todas las condiciones legales pues para poderlo hacer. Pues, digamos que están acostumbrados a recibir constantemente chicos de esa edad, en el caso de un familiar, así que pues mucho más fácil, ¿no? Se saltaba la parte de conseguir una agencia para que lo hiciera. Llegó a estudiar idiomas, como lo acabo de contar, y de ahí, estando acá, decidió que iba a trascender a buscar la opción de quedarse un poco más tiempo. Entonces, ¿cómo hiciste para quedarte después de terminar tus estudios de idiomas? Bueno, les voy a contar un poquito más la historia, cómo fue todo. Cuando estaba estudiando francés, comencé a buscar cómo podía hacer para poder quedarme aquí de forma legal y de forma de que ya estuviera nutriendo mi vida profesional. Entonces en ese momento encontré pues que habían formas de hacer un técnico, de hacer aquí le llaman bachelor, y una carrera profesional, pero como somos estudiantes internacionales los precios son muy elevados. Entonces cuando yo les dije eso a mis papás, como que obviamente al hacer el cambio de dólar a peso colombiano es muy difícil pagarlo, pero aquí siempre hay formas de poder conseguir dinero. ¿Eso se dice? El caso es que ahí encontraste que habían posibilidades. Habían posibilidades y que una de las posibilidades era hacer un DEP, hablando con su primo, con compañeros de estudios, de lo que hacía aquí en Canadá, en Montreal. Le recomendaron un college, que es justo donde yo estudié. Él me recomendó el college donde yo estudié, un college público en francés, y que hizo el cambio de estatus estando acá, hizo el cambio de estatus de estudiante de idiomas a estudiante internacional como tal, con permiso de trabajo a tiempo parcial. ¿Qué decidiste estudiar? Yo fui a la escuela a hacer un técnico de electromecánico de sistemas automatizados. Al principio fue un poco pesado porque cuando estudié francés había estudiado solo 3 meses, entonces pues claro, estudiar 3 meses francés e ir directamente a la escuela donde solamente te van a hablar en francés, iba a ser un francés con un acento pesado porque el acento de las personas de aquí es muy difícil de entender. Y claro, el impacto fue que tenía que encontrar una solución, ponerme a estudiar más, escuchar más personas de aquí y acostumbrarme a que por 1 año y medio iba a seguir escuchando y escuchando hasta que entendiera. Entonces cuando comencé, yo recuerdo que entendía por palabras. Antes de que avances, lo que tú estudias, esos 3 meses que tú estudiaste de francés, ¿fue francés quebecois o francés internacional? Francés internacional. O sea, así ustedes vengan a estudiar francés a Canadá, el francés que se da en las escuelas o en la Universidad de McGill, o sea, en las universidades y en los institutos, realmente van a aprender siempre un francés internacional. Cursos como tal de francés de Quebec, en realidad los aprendes en el día a día, hablando con las personas. Sí, con los amigos. Piensan ustedes en que son modismos. Si yo como colombiana me voy para España, no voy a tomar una clase de español de España. No, en el día a día o adquiriendo modismos y formas de expresarme locales. Cuando comencé a estudiar, no entendía al 100% lo que me hablaban. Entendía por ahí 60, 50. Y entendía era por palabras. Entonces escuchaba una palabra y mi mente como que dirigía a lo que entendía. Entonces, como los 2, 3 primeros meses fueron así, los otros 3 primeros meses entendía más, pero me daba pena hablar porque estaba con personas de todos mis compañeros, éramos 23, 24, eran como 10 algerianos, otros 5 de Marruecos, otros de Tunisia. Túnez. Y perdón, se me olvidó un poco unas palabras en español. ¡Qué vergüenza, Felipe! Y había solamente un colombiano que nació en Colombia y a los 3 años se vino para aquí, tiene 30, entonces como que no era tan colombiano. Entonces, pues claro, todo el mundo me hablaba era en francés. Que te escuche Kevin, ¿eh? Y yo solo hablaba
inglés, pero la mayoría de personas de Marruecos y esos países no hablan inglés, no hablan mucho inglés. Hablan más francés. Hablan más francés. Entonces estaba un poco más forzado a que siempre estuviera en un ambiente francófono. Después de eso empecé a soltar un poco más la lengua, pero obviamente me daba un poco de pena porque todos hablaban francés perfecto y yo era como el que medio hablaba ahí con un acento feo. Y ya como, no sé, a los 9 meses, 10 meses ya... Confianza total. Como, además que obviamente en el proceso empiezas a tener buenas calificaciones, te empieza a ir bien en el colegio, entonces como que te empiezas a emocionar más, se te empieza a subir mucho más el ánimo, como que bueno, si estoy entendiendo, si me está yendo bien. Y obviamente esa era la vida como en el momento que estaba estudiando, pero pues también tenía mi vida donde me tocaba trabajar, donde salía del colegio y me tocaba ir a trabajar en las tardes, porque... Es súper importante decirlo. Vivir en Canadá no solamente, ¡ay, voy a vivir en Canadá! No, eso requiere un esfuerzo. Felipe tuvo que también ayudar con la... O sea, los papás le ayudaron a pagar el college, pero él también tuvo que trabajar para hacerlo. Tenía permiso de trabajo de 20 horas. De 20 horas. Y estudiábamos en esa época de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces, mientras llegaba a otro lugar, no sé, tú trabajabas como de 5 a 10. Sí, mi día a día era de lunes a viernes ir a la escuela de 8 a 3 y 15 y salir directamente para comenzar a trabajar a las 4 y media o 5 y hacía 4 horas por día. Entonces terminaba a las 9 más o menos y de 9 ir a la casa a medio organizar, a hacer el almuerzo. Generalmente yo lo que hacía era cocinar los domingos. Bueno, eso es otro proceso. Estando aquí, yo cuando recién llegué yo no sabía hacer nada, no sabía ni hacer un arroz. Ni un huevo. Ni un huevo. Ni hervir un agua. Y uno con el tiempo pues le toca aprender. Y ahora pues, es todo un chef. Ahora ya soy profesional. Master chef. Y yo lo que hacía generalmente era cocinar los domingos, hacía 2, 3 almuerzos diferentes para la semana, los congelaba y cada día iba sacando. Y en las noches sí, cuando llegaba de trabajar, sí me hacía mi comida, pero me terminaba costando como 11, 11 y media, para el otro día otra vez levantarme a las 6 y media, 7, entonces pues un año y medio así es un poco desgastante, y más cuando uno está solo, porque pues todas las obligaciones son para mí solo. Cuando uno viene en pareja, aunque sea la pareja le ayuda, no sé, a cocinar, a muchas cosas, el ambiente es un poco más tranquilo, pues tienes con quién hablar cuando llegas a casa. Solamente vivía con nosotros un año, después se fue a vivir a otro apartamento y en ese momento vive solo, ¿no? Ya tiene su apartamento, ya vive solo, entonces... y donde estabas pues también tenías con quién hablar, donde doña María. Sí, pero... A las 11 de la noche ya estaba dormida. A las 11 de la noche ya estaba dormida. Al fin y al cabo son personas que, o sea, conoces en el camino, pero no son de tu misma edad, no son como de tu feeling. Entonces como que no puedes llegarle a hablar de lo que te pasa el día a día o de los problemas porque pues es difícil, y también es un poco de confianza, obviamente. Con Viviana era un poco más fácil porque son más cercanos a mí, tenemos más confianza y todo se ha ido como desarrollando con el tiempo, entonces como que no es de un momento a otro, sino que ha crecido, ¿sí? Entonces como que eso obviamente ayuda, pero pues cuando ya no estás con ellos y te toca conocer a nueva gente, conocer a nuevas personas, es como comenzar un poco desde cero. Pero sí, obviamente las personas aquí son muy colaborativas. Cuando saben que tú estás solo, tratan de ayudarte, tratan de hablar contigo, de apoyarte. Entonces, porque saben que necesitas eso. La señora María, con la persona que yo vivía, ella a veces me guardaba comida, me ayudaba, al otro día me cocinaba, y en los fines de semana me hablaba, estaba conmigo. Entonces, Felipe pues, la acompañaba al médico, a hacer mercado, a veces también. Sí, ajá. Entonces todo es como... Va fluyendo, fluyendo. Ahí las cosas van saliendo. Pero obviamente para eso hay que estar también abierto, ¿no? A recibir, a hablar, porque hay gente que llega y que se cierra y que no quiere como que nadie se le meta en su vida, o le da vergüenza, le da pena pedir, le da pena hablar. Y aquí realmente hay que hablar, hay que decir las cosas, y las cosas van surgiendo y la gente te puede ayudar más fácil si tú tienes la capacidad de hablar. Felipiño, te graduaste
terminaste tus estudios con honores, pues tuvo un reconocimiento por parte de sus profesores, te fue muy bien. Y pues nada, de ahí te graduaste en enero del 2022. Con todo esto de la pandemia, pues nos tocó aplazar un poco el inicio de estudio, a mí también me pasó, nos tocó hacer extensiones de permisos y todo eso. Y terminaste los estudios en Tecnicien de Electromecanicien y encontraste un stage para hacer las prácticas de lo que estudiaste. ¿Fue fácil, fue difícil encontrar esas prácticas? ¿Te las pagaron, no te las pagaron? ¿Cómo sucedió? Bueno, después de que terminé mi estudio, gracias a Dios, al universo, que todo lo pone en el camino, me fue muy bien, a pesar de las dificultades del idioma al principio. Al comienzo yo sabía que me estaba yendo bien porque en los exámenes, en las prácticas, en los momentos que tocaba hacer los trabajos, tenía buenos resultados. Como que me gustaba que yo mismo entendía que sí era capaz y de que todo estaba yendo bien. Entonces, cuando terminé mis estudios, en enero de este año, me puse a buscar mi stage como una semana. El stage en Colombia vienen siendo las pasantías, como una semana antes de terminar, y lo encontré para comenzarlo el 2 de febrero, o sea, no me demoré casi ni 8 días. Solo me dediqué como 2-3 días a enviar mi hoja de vida, el currículum vital, se llama aquí, y lo envié a las compañías que me interesaban, y una de ellas, bueno, hubieron varias que me llamaron. Uno cuando está buscando algo, al final termina escogiendo como lo más rápido posible, lo que le sale más rápido posible. Y comencé el 2 de febrero mi stage. Mi stage era de 2 semanas. Esas 2 semanas no me las pagaron. O sea, sí, me pagaron mis prácticas. Tenía que ir hasta el lugar, trabajar, pero no me las pagaban, pero tenía que hacerlo para poder graduarme. Digamos que en ese momento Felipe optó por no seguir buscando más, sino aceptar eso. 1, porque los permisos estaban muy encima de vencerse por todo el tema de la pandemia. 2, porque justo nos tocó en un momento crítico de pandemia, que fue esta Navidad, fin de año, estuvo todo cerrado, empresas cerradas, un montón de cosas cerradas, sí, o vacaciones también incluidas. No se podían hacer visitas, nadie podía trabajar presencialmente a menos que fuera... ¿cómo se llama? Esencial, okay. Esencial. Entonces digamos que conseguir un trabajo cuando recién abrieron esas posibilidades, pues era muy complicado. Entonces él cogió como que lo que nos den está bien, lo que me consiga está bien, son solamente 2 semanas. Sí. En mi caso creo que eran 4 semanas. Sí, creo que eran 4 en mi caso, entonces pues en el caso eran 2, no importa que no me paguen, pero saco ese título rápido. Ok, comencé mi stage, a las 2 semanas terminé, llevé mis papeles, hice todo el procedimiento después de que uno termina su stage, porque toca hacer firmar unos documentos y eso. Y como o sea, en ese momento tenía que pedir mi permiso de trabajo, solicitarlo para poder continuar trabajando. Entonces, el permiso post-graduation. Y después de que ya lo solicitas, pues así no te den respuesta, pues comenzar a trabajar, creo que a partir del otro día. Lo hice el mismo día que recibí los papeles y el otro día seguí trabajando normal. ¿Dónde seguiste trabajando? En la empresa, bueno, en la empresa donde hice mi stage, ellos me ofrecieron que querían quedarse conmigo, entonces querían que yo trabajara ahí por tiempo ilimitado, no me dieron contrato así, pero me ofrecieron y me dieron la oferta de cuánto iba a ganar y esas cosas y ya. Y hasta el momento... Aquí quiero hacer una pausa porque una de las ventajas de llegar vía estudios es que al tener un título de aquí, ya se abren más oportunidades laborales para que realmente puedas trabajar en algo relacionado a lo que estudiaste. Entonces imagínate, Felipe se graduó, donde hizo las prácticas, ahí mismo de una vez quedó. Entonces realmente estudiar aquí te abre las oportunidades al mercado laboral con un poco más de facilidad que, por ejemplo, obviamente alguien que llega con la residencia permanente desde el país, pues tiene muchas facilidades, pero en temas laborales tiene más facilidades el que ha estudiado acá, Felipe. Sí, claro, porque aquí tiene un poco más de valor las cosas que has hecho aquí. Entonces, porque... No es que no tenga valor lo que traigas de afuera, no, también tiene valor. Sí, pero ellos aprecian más, por decirlo así, porque ellos conocen las entidades canadienses y saben lo que ellos demandan para uno poder... Solicitan. Demandan, no es en español, es en francés. Solicitan para
pues para que, sí, estén... En cuanto a los valores de, digamos aquí el tema de la experiencia canadiense es muy importante. A veces no se viene una persona que tiene mucha experiencia laboral, espectacular, y otra persona que de pronto tiene menos experiencia laboral, pero ya tiene experiencia de trabajo aquí o de estudio aquí, van a preferir de pronto esta. Obviamente hay excepciones siempre, ¿no? Pero pueden preferir, ¿por qué? Por el tema de valores. El tema del trabajo en equipo, el tema de la competitividad aquí se maneja muy diferente. El tema del trato de jefes a empleados, entonces como que el tema del manejo de los errores también se maneja muy diferente a Colombia, en mi caso que vengo de Colombia, y ese tipo de cosas hacen que a veces prefieran escoger personas que sean acá. Por eso la gente que está por fuera de Canadá, los invito a que no dejen de insistir en buscar trabajo, evidentemente, pero siempre es muy bueno tener un plan A, plan B y plan C. Sí, aquí muchas veces ellos valoran más qué tipo de persona eres, aparte de todos los estudios que tienes y todo eso, siempre los valores. Y aquí ya les vamos a contar por qué estamos hablando desde la experiencia, ¿cierto? Sí, sinceramente yo en Colombia solo hice mi secundaria, vine aquí directamente a hacer mi técnico. Y ¿Qué duró cuánto tiempo? Que duró 1 año y medio, y llevo 6 meses, casi 7 trabajando. Sinceramente me ha ido muy bien, empecé haciendo cosas básicas en la empresa y con el tiempo fui progresando y fui interesándome, o sea, nadie me mandó, nadie me dijo nada, yo mismo fui interesándome en aprender más en cosas de la empresa, de cómo hacían las cosas, de cómo funcionaban, y hubo un momento en que comencé a trabajar más de cerca con mi jefe, con mi jefe directo, y hace 2 meses creo que estaba con él trabajando, y él me dio la noticia hace una semana de que se tenía que ir, y me dijo que si yo quería quedar a cargo del departamento. Entonces, pues claro, en ese momento yo no podía como creer que me estuviera preguntando esas cosas, porque primero era como un poco nuevo en la empresa. Un poco nuevo, no, nuevo. O sea, llevo 6 meses. Segundo, su primer trabajo. O sea, mi primer trabajo profesional en mi vida, porque en Colombia nunca trabajé y nunca había estudiado, entonces... Y aquí trabajabas en cosas no profesionales. En cosas no profesionales, entonces como que me impactó un poco, y obviamente... Recuérdanos qué edad tienes en este momento. Tengo 20 años. Los acabo de cumplir. Bueno, cumplí en marzo. Ay, no pasa, hace 3 meses. Y pues que mi jefe me estuviera preguntando eso, obviamente en ese momento me llené de orgullo, pero también tenía que pensar las cosas claras, porque no es solamente decir sí, acepto y ya, porque cuando ellos te demandan algo es porque confían en ti, y tú no puedes como defraudarlos diciendo que sí, que vas a hacer el trabajo mal. Entonces obviamente yo le dije que iba a tomar mi tiempo, de que no estaba seguro y esas cosas. Entonces... Aquí valoran mucho tu sinceridad. Sí, o sea, y no es malo, o sea, ellos saben que nosotros somos personas, y es normal que alguien tenga miedo o alguien sienta, no sé, un poco de frustración de saber si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal, y más cuando él conoce un poco de que este es mi primer trabajo. Yo le conté a él de que era la primera vez que tenía un trabajo profesional, y como en el mismo día, en la tarde, él me vino otra vez a buscar y me dijo cómo me sentía, qué había pensado, que si quería, que qué pensaba. Y me hablaba como mi amigo y me decía, dime, tranquilo. Yo le dije todos los miedos, las cosas que sentía. Y él mismo me incentivó a que yo sí era capaz de hacer esas cosas. Entonces, como que el mismo apoyo que él me dio, yo acepté. Ya los otros días empecé a hablar con los vicepresidentes de la empresa y todo eso, para ver si yo sí estaba de acuerdo tomarlo. Y mi jefe se va en 1 mes, entonces pues tengo 1 mes para seguir aprendiendo de él. ¿Saben que va a reemplazar? Y pues ahora seré el nuevo chef de equipo, le llaman aquí. El jefe de equipo. El jefe del equipo. ¿De electromecánicos? De electromecánicos, de mi como de mi lado de producción.
Entonces, pues obviamente ya tendré a cargo personas, ya tendré que gestionar. 8 personas a cargo. 8 personas a cargo. Tengo que Todas gestionar. mayores que él, pues porque no hay ninguno menor de 20 años trabajando allá. Incluso mi supervisor, mi vicepresidente, perdón, al finalizar como la reunión, llegó y por molestarme, llegó y me dijo, eres el chef de equipo más joven que hemos tenido. El último más joven tenía 34 años y tú tienes 20. Entonces como que yo decía... que le explota a uno la cabeza. O sea, obviamente yo aprecio la confianza que ellos me dan porque es una confianza muy grande de toda la responsabilidad que me están dando. Y ya tengo un poquito de nervios. Tiene un poquito de nervios. Pero yo sé que todo va a salir bien. Obviamente esto viene con aumento de responsabilidades y también aumento de salario. Y pues nada, hoy nos reunimos justamente aquí en el apartamento de Felipe a celebrar este nuevo cargo, este nuevo nombramiento. Muy contentos y muy orgullosos también como segundos padres aquí en Canadá de él. Nos llenó de mucha felicidad cuando nos enteramos. Y queríamos contarles esta historia porque no sé si ustedes ya vieron el video de Marta y Fernando, que llegaron de 62 años acá a Canadá, y les contamos un poquito la experiencia de ellos. Obviamente tengo que actualizarles ese video, pero miren, aquí la edad es un tema que no es relevante, o sea, perfectamente, pero han dicho, él tiene la capacidad, pero tiene 20 años. O sea, en Colombia estoy segura que en la mayoría de empresas descartarían, ni siquiera se les pasaría por la cabeza que sin palanca, sin que ser amigo de nadie, sin ayuda a nadie, un niño, es que pena decirle niño, pero es que como yo lo conocí de 17, para mí es un niño de 20 años, sea el jefe de 8 personas que tienen más antigüedad en la empresa que él y que son mucho mayores que él. ¿Por qué? Porque él también demostró un valor, una integridad, el respeto, formas de comunicación, querer aprender más, que está realmente comprometido con la empresa. Y eso pues muestra también resultados. Pero venir a Canadá no es solamente eso, también hay emociones. Y las emociones es una parte un poco más pesada, digo yo, porque, bueno, ustedes ya saben, sobre todo los que vienen solos. Yo vine aquí, sin mi familia está en Colombia, estoy completamente solo, pues... No, sí. Viviana. Pero pues, gracias por lo que nos corresponde. Pero pues si ustedes lo ven de otra forma, estoy solo. Está solo. Sí. Entonces, obviamente yo cuando vine aquí yo lo sabía. Y una cosa piensa, es saberlo y otra cosa es vivirlo. Entonces, los primeros meses no es fácil porque estás en otro país donde no hablan tu lengua, donde no tienes esos amigos que acabas de tener en el colegio, con los que ibas a jugar, con los que ibas al cine. Entonces, obviamente, conoces gente en los lugares de estudiar idiomas, pero es gente que viene 1 semana, 2 semanas, se vuelven a sus países. Entonces, como que nunca tienes un amigo, sí, más estable. Los primeros meses es un poco pesado. Nunca deja de ser pesado, pero empiezas a acostumbrarte. Después empiezas a conocer un poco más de personas, empiezas a pasar más tiempo. El ayuda mucho para eso. Y al final, a veces mantienes tan ocupado que no te queda un poco de tiempo para pensar en eso. Entonces, consigues novia, consigues pareja, la pareja te va a dar un apoyo, te va a soportar. Obviamente, para los que vienen solteros. Los que vienen solteros. Para los que vienen solteros. Y uno mismo va aprendiendo a vivir a estar solo, a vivir a estar solo. Sí. Uno aprendiendo y uno a aprende vivir solo. A vivir solo. Y uno mismo va conociéndose mejor, va conociendo muchas cosas de uno mismo, de cosas que uno a veces ni conocía y que uno es capaz, uno es, o sea, 100% capaz de hacerlo. Sí, por ejemplo, tú que no sabes cocinar, realmente hasta que no te enfrentaste a eso, obvio. No lo hiciste. Cocinar, ahora que llevo ya 6-7 meses viviendo solo, o sea, en mi apartamento. Manejar las finanzas. Manejar finanzas es un poco más complicado porque al principio si gasto esto. Al principio me llegó el salario, ay, no me toca pagar. No, al principio cuando estás estudiando sabes que tienes que pagar tu escuela y la escuela aquí no es barata, entonces es muy costosa. Cuando vienes como estudiante internacional.
Y entonces tienes que limitarte a salir, a comer con tus amigos, cuando te invitan, vamos a un bar, vamos a comer allí, vamos. Y tú tienes que decirles como que no puedo. Así estás con las ganas de ir, decirles no puedo, no puedo. Porque no es el momento y sabes que tienes que pagar. No son, bueno, sí son deudas, pero es una inversión. Es una inversión. Ahora, hace 6 meses, 7 meses, vivo tranquilo, tengo mi espacio, salgo cuando quiero, puedo darme mis gustos. Ya no vives esa presión de estar tan apretado. Ya estoy más tranquilo. Entonces como que obviamente todo lo que te esfuerzas en un momento ya no tenía que trabajar a las 11 de la noche, eso era temas de estudio. Ahora trabajas, ¿cómo es tu horario de trabajo ahora? Ahora trabajo de lunes a jueves de 7 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes de 7 de la mañana al mediodía. Entonces me queda todo el mediodía para descansar, toda la tarde, salir a conocer gente, a rumbear. Los sábados y domingos, que siempre hay planes, te invitan a, no sé, a piscina, a un picnic, a jugar, a la playa. Entonces, pues, la vida siempre te va a dar personas y te va a ayudar para que no te sientas tan solo y te ayude a... Obviamente, el vacío que la familia le deja a uno nunca se va a poder superar. No. Pero todos salimos... ¡Va a llorar! Todos salimos de nuestro... Todos... mamá, de papá y las hermanas. Pero todos salimos de nuestro país por una razón en especial. Cada quien tiene sus razones, sus motivos. Entonces, nunca dejen de soñar, nunca dejen de pensar que es imposible. Nunca dejen de pensar que es imposible. Y... nunca dejen de pensar que es posible. Nunca dejen de pensar que es posible. Y siempre tengan mente positiva, que eso trae buenas cosas. Ustedes pueden. Si yo pude, ustedes pueden. Ay, miren, sí, es una muy bonita historia inspiradora. Una de las preguntas que te hicieron en Instagram es, creo que ya la respondiste, pero creo que nos digas de pronto sí, no, cómo. ¿Te has sentido solo? Sí. Sí, eso es inevitable no sentirlo. O sea, así estés rodeado a veces de personas, no son tu familia. Entonces, no sentir el amor de tus papás, o sea, no lo puedes reemplazar, ¿sí? No hay nada que reemplace eso. El amor de tus hermanas, el amor de tu sobrino. O sea, es una cosa como un poco que no se puede explicar, obviamente, hasta que se siente. O sea, aunque sea, lo pongo como ejemplo, las personas que vienen en pareja como Vivi, tienen su pareja que les da el apoyo, ¿sí? Y los hijos. Es muy diferente. Y todos saben que cuando uno empieza a crear su núcleo familiar, uno se concentra a veces más en su núcleo que en sus papás, ¿sí? O sea, obviamente son prioridad, pero pues uno está tratando de formar su vida. Entonces ellos mismos se apoyan, ellos mismos se hablan. En cambio, cuando uno está solo es diferente. ¿A quién le vas a hablar? A la almohada. A la almohada. Ahora les muestro la almohada de Felipe, ¿no? Entonces, pues es un poco obviamente difícil. Sí, es difícil. ¿Qué es lo que más te gusta de Canadá? Fue otra pregunta que te hicieron. ¿Y lo que más me gusta? Lo que más me gusta es la tranquilidad. O sea, la tranquilidad de poder salir a la calle y saber que no me va a pasar nada a la hora que sea, al momento que sea, que no estoy preocupado en esconder lo que tengo, lo que ando, cómo me visto, lo que uso, porque me van a robar aquí. O sea, no pasa nada. Y la segunda, la estabilidad. La estabilidad, yo sé que a la edad que tengo, a mis 20 años, en Colombia estaría estudiando y viviendo de lo que mis papás me pueden dar. Es así. ¿Qué es lo que menos te gusta de Canadá? Estar lejos de la familia, sabemos que es lo que menos te gusta de Canadá porque tú eres muy apegado a tu familia, pero ya yo creo que después de la pandemia vas a poderlos ver más, visitar más y que ellos puedan venir cuando les aprueben su visa. Pero de Canadá como tal, ¿qué es lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta. Difícil pregunta. Difícil pregunta. Es complicado. Déjame pensar. Es complicado. Bueno,
No, es una cosa que me ha disgustado, pero es un poco entendible, de que a veces las personas te pueden llegar a discriminar de cierta forma porque no eres de aquí. Entonces, pero eso es más como por los lados de la envidia. Entonces, ¿En qué contexto? ¿En qué momento? en el contexto de que tienes más oportunidad tú, que no eres de aquí, a que ellos que son nacidos aquí y no les dan esa oportunidad. Entonces es como si tú le estás robando la plaza a él cuando no eres 100% de O aquí. sea, ¿te pasó ahorita en este caso? Obviamente me pasó ahorita en este cargo. Lo dices por eso. Y a veces en otros trabajos que tuve, a la gente le podía llegar a disgustar que no hablara el idioma al 100% como ellos. Pero pues pasa muy poquito. O sea, es algo como que intenté buscar en mi mente de que no me gusta. De Huecos, de Montreal. Bueno, ¿No tienes carro todavía? no tengo carro todavía. ¿Este año vas a tener carro? Sí, este año ya. No he tenido porque no quiero. Porque no quieres, sí, porque estaba Que no, ahorrando estoy ahorrando para comprarlo. para comprárselo de contado uno bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí en este video. Si quieren más entrevistas así como la de hoy, por favor me lo hacen saber dejando un comentario. Si tienen preguntas para Felipe, por favor lo dejan también en un comentario o me buscan en Instagram o en Facebook, que las redes las dejo también en la descripción de este video. Espero que les haya gustado este podcast, pues, video podcast. Gracias Felipe por haber estado aquí. Gracias por compartirnos toda tu experiencia. Gracias por invitarnos a tu apartamento. Sí, son como mi familia aquí. Por ser parte de nuestra familia. Gracias por aceptar la invitación de contar la historia. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, mucho gusto. Cualquier pregunta, duda, se la pueden hacer a Viviana y ella me la va a hacer. Y si quieren un segundo video, solo digan. Más historia de Felipe. Bueno, un abrazo. Chao. Chao, chao.